Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de accountability, de acuerdo a Task, qué es, qué no es y cómo puedes implementarlo en tu piso de producción. Quédate con nosotros, compartamos información. Culturas exitosas declaran el accountability como parte fundamental de su forma de hacer negocios para obtener buenos resultados. La abrazan como parte fundamental de las cosas en que creemos, que defendemos y que nos representa a todos los que trabajamos en una empresa como parte de nuestro día a día, como parte de nuestro ser todos los días y en cada proceso. Ahora, ¿por qué es importante declararla? Es importante para no dejarla a la casualidad, al libre albedrío, a ver si tenemos suerte y la gente es responsable. No, nosotros defendemos la idea de que la accountability o la rendición de cuentas se declara desde un inicio. Cuando alguien se suma a una empresa, nosotros le mostramos a ese nuevo miembro, a ese futuro líder, a ese futuro embajador o representante de nuestra cultura, que la accountability o la rendición de cuentas es parte fundamental de nuestro proceso para poder crecer y para poder salir adelante todos juntos como equipo. Nosotros en Task lo declaramos como parte de nuestra cultura, pero también como parte esencial de nuestro sistema de administración en piso de producción. Ahora, los tres preceptos principales que manejamos en Task son estos. Número 1, sin rendición no hay medición. Número 2, sin medición no hay éxito. Y número 3, y el más importante de todos, es que el éxito tuyo es el éxito mío. Y el éxito de todos es prosperidad para todos. Bajo estos tres preceptos defendemos la rendición de cuentas dentro de Task. La accountability va acompañada siempre de un sistema de medición justo y adecuado, ¿sí? La accountability no es, vuelvo a repetir, ¿qué no es accountability? La accountability no es un arma o una herramienta de inquisición hacia las personas. Es todo lo contrario a ello. En muchas ocasiones me ha tocado ver que se utiliza como una herramienta incluso de represión. Y la realidad es que, de acuerdo a Task, es una herramienta de crecimiento y de éxito para cualquier tipo de empresa. Además de esto, la accountability es un no negociable. La rendición de cuentas en culturas de excelencia es un no negociable. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas, tengamos el puesto que sea, nos apegamos a una cultura y todos rendimos cuentas porque nosotros reconocemos que la contribución de cada miembro de un equipo, de una empresa, es fundamental para tener el éxito. Cada persona va sumando de a poco, le va agregando valor al objetivo final y de esa manera es la forma en que conseguimos tener el éxito conjunto, ¿no? Que es lo que buscamos como empresa. ¿Cuál es la diferencia entre ser responsable y ser accountable? Porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión en este tema. Bueno, nosotros lo vemos desde este punto de vista. La responsabilidad, ser responsable, es algo que se puede compartir. Ser accountable no se puede compartir. Partiendo de este precepto, también declaramos abiertamente que existe una dualidad al momento de ejercer el proceso de accountability dentro de un sistema de administración, dentro de un sistema de gestión. Un ejemplo sencillo para poderlo comprender un poquito mejor es, yo soy el plan manager. Supongamos que yo soy el plan manager de una empresa. Yo soy responsable de todo lo que sucede ante mi director o ante la vicepresidencia de operaciones. Yo soy el responsable de la operación de una planta industrial o de un negocio. Pero yo a su vez, nombro a mi gerente de producción como el accountable por el área de producción, a mi gerente de logística por el accountable por el área de logística, a mi gerente de mantenimiento como el accountable. Es quien responde, quien da respuesta a una parte del negocio que a él le es diferida por parte del director o por parte del gerente de planta. Y la dualidad sucede cuando este gerente de producción, que tiene 10 líneas de producción o 10 procesos de producción,
Él se vuelve responsable ante la gerencia de planta de esa operación, pero él nombra accountable a cada uno de sus supervisores en las líneas de producción, ¿sí? Así es más o menos como va esta dualidad. Y a su vez, los supervisores en la línea de producción son responsables ante su gerente de producción de lo que les corresponde de la parte del negocio y nombran accountable a una persona, un ejemplo, que maneja una máquina. Esta persona rinde cuentas de la producción, de los números, de lo que sucede en su proceso, pero a su vez, esta persona depende de otras personas para poder tener éxito en sus números. ¿Y quiénes son esas personas? Pues es todo el equipo de soporte. Es mantenimiento, producción, ingeniería, recursos humanos, materiales, etcétera, etcétera. Entonces, él se vuelve responsable, pero a su vez, él requiere del apoyo de áreas de soporte para poder lograr los objetivos. Entonces, rendir cuentas es hacerme responsable de la parte que me toca a mí y de esa manera contribuir al negocio. Para Task, la rendición de cuentas es la parte medular, la parte más importante de mayor beneficio para cualquier tipo de empresa. Y hablo de cualquier tipo de empresa. Siempre que un grupo de personas se junta y buscan un objetivo común, a eso lo nombramos empresa. Bueno, el rendir cuentas es la parte más importante que sucede todos los días dentro de una organización, porque fomenta el trabajo en equipo, fomenta la unidad del equipo y fomenta que todo mundo apoyemos a la persona que rinde cuentas para que pueda tener éxito, ¿sí? Lo que viene a ser Task dentro de un sistema operativo o dentro de un sistema de gestión es crear compromisos entre la persona que rinde cuentas y los que estamos como soporte ahí para poderlo apoyar, ¿sí? Es una visión un tanto diferente a lo cotidiano, a lo común, porque el objetivo de la rendición de cuentas es que la persona que rinde cuentas tenga éxito. Y todos los que estamos alrededor trabajamos para que esto se dé, para que esto se pueda lograr. Todos los equipos de soporte que estamos en piso de producción, nuestro objetivo principal es que la persona que está corriendo una línea de producción, una máquina, tenga éxito. Y todos los demás que estamos alrededor somos soporte, que debemos de apoyar con la parte que me toca a mí a que esa persona tenga éxito. ¿Por qué? Por el precepto. El éxito tuyo es el éxito mío y el éxito de todos es prosperidad para todos. Ahora viene la parte más importante, ¿no? Es donde todo el mundo tenemos mayor dificultad para este proceso volverlo a la vida. ¿Cómo yo puedo incorporar la rendición de cuentas o la accountability dentro de mi proceso diario de administración en piso de producción? O dentro de mi sistema de gestión o dentro de mi sistema operativo. Bueno, esa es la parte que te enseña Task, cómo lograrlo hacer. Y esto va acompañado de algunos factores que te quiero comentar. Lo primero es que Task dice que la rendición de cuentas es un no negociable. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos obligados a rendir cuentas. Sea cual sea tu trabajo, sea cual sea tu aporte al negocio, tu aporte a los objetivos, por muy sencillo o por muy complejo que sea, es importante que rindas cuentas porque eso va a sumar al logro de objetivos conjuntos. Desde que creamos un puesto de trabajo, pensamos cómo se va a rendir cuentas de ese puesto de trabajo. Y obviamente, como ingenieros, declaramos los entregables de cada posición y esos números son reales, ¿sí? Son humanamente alcanzables. Hay una manera clara de rendir cuentas acerca de los resultados que estamos obteniendo y poder crear compromisos para poderlos lograr de manera sustentable. Cuando nosotros agregamos la rendición de cuentas en piso de producción y le damos ese control a las personas, no al gerente de producción, no al supervisor, a las personas que están, a los expertos que están allí en piso de producción, a nuestros expertos en cada proceso, es cuando le damos ese control y le damos la oportunidad a esa persona de poder rendir cuentas y sentirse muy orgulloso del trabajo que ellos hacen. Esa es la idea principal de Task. Darles el ownership a las personas, darles el control a las personas y poder descubrir todas las oportunidades que hay para que esa persona pueda tener éxito. La accountability o rendición de cuentas no es el envalentonarme y decir yo me hago responsable, yo hago aquello, yo soy dueño de mis actos y de lo que yo, de mis decisiones, de lo que yo voy haciendo. Te voy a decir, es importante y es bueno que la gente se haga responsable, ¿no? Pero eso, cuando tú lo declaras así o cuando lo entrenas así, lo dejas a la casualidad.
En el mundo de los negocios no lo dejamos a la casualidad. En el mundo de los negocios, la rendición de cuentas es parte de una cultura y es un no negociable. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas estamos obligadas dentro de esta organización a rendir cuentas por la parte proporcional que nos toca del negocio, por la parte que nos han encomendado como responsabilidad mía propia y que yo no puedo compartir con nadie más, es mío. Ahora, dentro de un sistema de gestión saludable, nosotros en Task manejamos 4 preceptos principales o 4 pilares principales para un sistema de administración en piso de producción que sea saludable. El primero es la seguridad, es un no negociable. Todas las personas debemos de actuar de manera segura y para eso tenemos una cultura que avala la forma de actuar de todo un equipo. Colectivamente trabajamos de esa manera. Bueno, ese es el precepto principal. De ahí nacen 3. Uno de ellos es la accountability o la rendición de cuentas. Todos estamos obligados dentro de un sistema de gestión saludable a rendir cuentas. Y es un no negociable. ¿Qué quiere decir? Que no es opcional. Si tú entras a formar parte de nuestro equipo, tú vas a rendir cuentas en determinado momento. La otra es que esta no va sola. Esta va acompañada de otros 2 conceptos fundamentales dentro de un sistema de gestión, que son la disciplina y la honestidad. La disciplina y la honestidad no la dejamos a libre albedrío tampoco. Son parte de un no negociable dentro de un sistema de administración, de una cultura sana. ¿Sí? Así es como nos manejamos y así es como hacemos negocios nosotros. Y todos estamos obligados también a esto, ¿no? A rendir cuentas, a ser disciplinados, a ser honestos y a trabajar con muchísima seguridad en el piso de producción. De esta forma, lo podemos adaptar y traerlo a la realidad a piso de producción. No lo dejamos a que sea una decisión propia, el hacerte responsable o no hacerte responsable de algo. Es por eso que en Task nosotros decimos que el sistema, cuando lo adaptas y lo instalas de la manera adecuada, esa prueba de ganas, esa prueba de motivación, esa prueba de deshonestidad, esa prueba de personas perezosas, Task se instala y hace que funcionen las cosas de manera adecuada. Si lo seguimos de la forma adecuada y lo instalamos de la manera adecuada. Por último, quiero comentarte que la rendición de cuentas bien instalada dentro de una cultura y dentro de un sistema de gestión, como parte de un sistema de gestión, va a traer beneficios sustentables como la innovación, la mejora continua y el trabajo en equipo. Te invito a que te sumes a instalar un sistema de rendición de cuentas que sea real y que sea humano dentro de tu empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Próximamente estaré compartiendo más información de Task, el sistema de aceleración.